Ángeles Walder, junto a su equipo de profesionales, te acompañan a formarte como descodificador biológico con una formación estructurada, materiales renovados, formación de calidad, grupos reducidos, bla, 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 bla. EDVO. Qué lindo nombre. ¿Qué significa EDVO Ángeles? Muy buenos días. Es Escuela de Descodificación Biológica Original. La escuela es el centro, la institución que nos acompaña, que organiza, que coordina desde ahí toda la formación que estamos realizando en España y en otros países del mundo. Estamos en México, ahora vamos a República Dominicana, estamos en Argentina ya con una promoción que se va a graduar en diciembre y que haremos un viaje de egresados como sí, qué como bueno, toca. Qué bueno, eso me gustó. Como toca, eso me encantó también. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de la escuela y de algo que está pasando y que quiero compartir contigo. Y es un fenómeno mundial referente a distintas líneas de descodificación biológica y que nos van enseñando puntualmente, como vos lo decís acá, que la enfermedad hay que valorarla mucho porque es un camino de un proceso evolutivo. Esto a veces nos cuesta entender, ¿por qué? Porque bueno, nadie quiere sufrir, nos asusta, los médicos se ocupan puntualmente de no tener ese tacto especial que puede tener un biodecodificador. Así que quiero que nos cuenten por qué es tan importante este trabajo en equipo que se hace desde el profesional y el enfermo. ¿Por qué funciona y cómo funciona? Yo creo que es sumamente importante cuando una persona tiene una patología que tenga un diagnóstico. En descodificación biológica original trabajamos según el origen del órgano, según su capa embrionaria. Partimos de la teoría establecida por el Dr. Hammer, donde cada órgano tiene, según ese origen embrionario, un tipo de conflicto biológico. La persona puede vivir un tipo de conflicto que se va a materializar en una parte específica del cuerpo. Por eso es muy importante el diagnóstico. No es lo mismo que te digan, tengo un tumor y no sé ni siquiera de qué es, de qué tipo de células, a que digan específicamente es de una célula glandular, es de una célula de tejido conjuntivo, es de una célula epitelial, porque en cada caso el sentir profundo de esa persona es diferente. Claro. Para mí es muy importante trabajar con un diagnóstico, por lo tanto nos es absolutamente necesaria la presencia de un médico que pueda establecerlo. A partir de aquí trabajamos de maneras diferentes porque entendemos el origen de la enfermedad desde un lugar distinto. Para la descodificación, la enfermedad no es un proceso que hay que erradicar. Evidentemente que el objetivo es que la persona esté sana, pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el camino por el que llegamos a que la persona esté sana? Es diferente. En la medicina alopática se suele pensar que si alguien tiene un tumor hay que cirugía, hay que retirarlo, hay que hacer quimio para atacar las células y que no se reproduzcan, hay que hacer radioterapia o hay que hacer un tratamiento, por ejemplo, hormonal para compensar una actividad. Quiere decir que la medicina alopática está partiendo de que hay una causa, vamos a eliminar todo lo que haya alrededor, incluido el órgano, para hacer que no se materialice más esa enfermedad. Es como, no sé, como si dijera ahora Lucía, me duele el dedo, espérate que lo voy a sacar para que me deje de doler. ¿Verdad que no tiene lógica? Pues eso es lo que estamos haciendo. Para la descodificación sería, tengo este tumor, comprendamos cuál es el mensaje que hay detrás para que no tenga que seguir materializándose. Pero también tenemos que entender que una vez que está esa comprensión realizada, la enfermedad sigue un curso. Ajá. Toda enfermedad tiene un proceso.
cuando estamos en fase de estrés, las células reaccionan de una manera, y cuando la persona ha solucionado su conflicto, las células van a pasar o bien por un proceso de una infección, o por una inflamación, o se van a encapsular, o va a quedar un quiste, o va a quedar algo que está hablando de que ese proceso se está cerrando, se está acabando. ¿Y qué ocurre? Que si ahora yo tengo una inflamación, no sé, tengo el abdomen inflamado, en mi cabeza inflamación es enfermedad y tengo que hacerla desaparecer. Claro, claro. O sea que funcionamos desde un lugar distinto, es un paradigma diferente sobre la enfermedad. Que cuando uno entra en esta... que es maravillosa, porque cuando entras directamente es un camino que te apasiona, me ha pasado a mí, a tus alumnos, a ti. No puedes salir de ahí. No puedes salir y que cada vez te enterás de más cosas y más cosas, porque en realidad te maravilla, esa es la palabra, saber que uno mismo se provocó la situación por el estrés que tuviste antes de nacer, durante el embarazo o en esta vida, o lo traes genéticamente. Ahora, hablemos de la sanación. No de la sanación, el darse cuenta. Nos damos cuenta, recién dijiste algo muy importante, que era que tenés un proceso, que no es mágico, no es esto que vas al decodificador y bueno, empezás y ya está, sabés que fue la causa esto y solucionas el problema. ¿Cómo es este proceso? ¿Lleva un tiempo? ¿Hay que hacer cambios en la vida? Hay que estar más atentos. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando se entera y después que ya sabe de qué se trata? En un principio es una toma de conciencia. A partir del momento en que alguien tiene un síntoma, tú conoces el código porque sabes cuál es el órgano, cuál es el lenguaje que está hablando. Y es unir ese código con un instante preciso en el que la persona hubiera vivido una situación donde se hubiera sentido de manera X. Ahora, en ese instante, cuando la persona lo relaciona con una parte de la historia de su vida, tiene una descarga emocional, llora, tiene reacciones corporales, siente, por ejemplo, tensión en la garganta, una serie de sensaciones que se tienen que vivir. Ahora, la idea es, ¿por qué hemos reaccionado de determinada manera? Porque nos hemos construido psíquicamente de una forma, porque hemos modelado nuestras familias, nuestros padres, porque hemos visto cómo se manejaban ellos y nosotros hemos tenido reacciones, pero también, como bien decías, porque traemos esa información en nosotros, en cada una de las células, de cómo han vivido nuestros ancestros. De alguna forma, si damos una respuesta desde una parte nuestra, desde nuestra psique, tendremos que hacer algo para cambiar esa manera de estar viviendo. Mira, viene alguien, por ejemplo, con un tumor en las cadenas linfáticas, que es un linfoma no Hodgkin, cuando corresponde, por ejemplo, a cara, cabeza, cuello y mediastino. Cuando le pregunto ¿y cuál es el miedo a la enfermedad, el miedo al sufrimiento? Porque ese sería el código que está hablando. Me responde sí, siento miedo, pero no solo por mi sufrimiento, sino por el sufrimiento de mi familia, de mi marido, de mis padres, de mis hermanos, de mis hijos. Y corresponde exactamente a la misma vivencia que tuvo su padre a la misma edad que está teniendo esta persona en este momento, cuando el padre muere de un infarto fulminante y deja a toda la familia desestabilizada completamente. Quiere decir que esta mujer trae esa información en ella, pero es la información de la manera de vivirlo. Si no cambia la idea de que voy a enfrentarme a la enfermedad, voy a enfrentarme al sufrimiento, voy a enfrentarme a la manifestación en el cuerpo y a este dolor, continuará viviendo ese proceso. ¿Cómo puede salir, cómo puede darle la vuelta a ese linfoma? Trabajando no solo lo que a ella le afecta en este momento, sino toda la historia pasada, toda la historia que corresponde a la vida de su padre, toda la historia que corresponde al transgeneracional, que es el sufrimiento
de la abuela y de todos los que quedaron cuando el abuelo se marchó. Es como tirar del hilo para poder ir limpiando y haciendo que esa historia la persona la pueda vivir de otra manera. Ahora sí nos volvemos a cómo nos formamos. Para poder ser decodificador, ¿no? Descodificador biológico, son 2 años de un trabajo intensivo, de entender muchísimo desde la biología, desde la medicina también, ¿por qué no? Y de las soluciones que uno puede ayudar solamente a darse cuenta, porque ese es el trabajo del profesional. ¿Qué necesita la persona que va a empezar esta carrera? Porque es una carrera que comienza y no tiene fin. Podrán irse de vacaciones, podrán irse de estudios, porque recién empieza. Recién empieza porque empieza con cada paciente, con cada persona, porque es lo que... Es diferente con cada uno. Cada uno, ¿no? Y como yo comentaba en algún momento en mis cursos que tomé, decía, siempre te llega lo que tenés que aprender. Es impresionante. Es la persona que uno atiende te llega lo que uno realmente tiene que aprender dentro de su familia, dentro de su entorno. ¿Qué condiciones tenemos que tener para comenzar este curso? Mira, ya vas a comenzar el año que viene, el próximo curso. El año que viene iniciamos otra formación, otra promoción aquí. Es importante el trabajo personal. Tal como tú has dicho, nos va a llegar aquello con lo que tenemos que mirar en nuestro interior, que va a ser de espejo, que nos va a permitir abrir la ventana de las propias historias, pero para no tomar al otro como ese elemento que me ayuda a mí a trabajar, tengo que haber trabajado mi historia. Para nosotros es sumamente importante basarnos en 3 grandes pilares, que serían: uno es la teoría, otro es el trabajo personal, y la tercer pata de todo esto es el poder acompañar a las otras personas. En el primer año el trabajo está en la parte de la teoría y mucho trabajo a nivel personal. Todos los sistemas de nuestro cuerpo, el sistema respiratorio, el urinario, el cardiovascular, la piel, todos nuestros sistemas han guardado memorias de conflictos biológicos vividos. Hay quien tiene es más digestivo, todo se lo pasa por el estómago, entonces tiene más gastritis o más gastroenteritis, o un día diarrea, otro día vómitos, pero que es más sobre el sistema digestivo. Hay otras personas que son más respiratorias, todo lo viven de me ahogo, no tengo libertad, me falta el aire, ¿no? En sus expresiones lo vamos a encontrar. Y otras personas que son más territoriales, quizás más cardíacas, ¿no? Pero cada uno de nosotros se ha estructurado de una determinada manera. Por eso es tan importante que durante la formación el alumno pueda ir revisando la totalidad de conflictos en relación a los sistemas. Al sistema digestivo, al sistema respiratorio, al urinario, a la piel, a todo. Personal es fuertísimo. Fuertísimo. Qué maravilla. Es cada día hay una parte de teoría y un trabajo personal. ¿Y qué hacemos con esto? Que el tipo de ejercicios que hay a nivel de ese trabajo personal, ellos lo van aplicando, cada alumno se lo aplica a sí mismo junto con otra persona que está ayudándole, no trabajan nunca solos. Y de alguna forma es esto lo que luego van a modelar para poder acompañar a otras personas. Pero yo siempre digo, si no has limpiado tu casa, no vayas a abrir la puerta del vecino. Ahora hay un punto que a mí me interesa mucho, que quiero compartir contigo, que nos cuentes. El lenguaje no hablado con el paciente. Y ustedes le dan una importancia muy grande. ¿Qué es esto del lenguaje no hablado? ¿Cómo funciona la expresión o ante una atención con un paciente? Piensa que tenemos un 5% de nuestra comunicación es el lenguaje verbal. El resto es toda la información que hay guardada en cada uno de nosotros y que se expresa a través de los gestos, de la postura, pero también de una cosa sumamente importante que es la microfisiología. Lo que yo puedo apreciar, lo que puedo ver de reacciones que la persona ni se da cuenta, que yo estoy chequeando. Por ejemplo,
micromovimientos musculares, Ajá. las reacciones vasculares, los movimientos que pueden haber en los párpados, en la boca, las reacciones en el cuello. O sea que hay una cantidad de información que tiene que ver con algo que está guardado en la persona y que no puede emerger a través de lo verbal. Piensa que muchas veces la gente que viene a atenderse dice, mira, esto te lo voy a decir y es la primera vez que lo digo, ¿no? Como algo que ha quedado guardado años y años y es la primera vez que lo blanquean, que lo colocan ahí encima de la mesa. Incluso gente que ha hecho terapia, que ha hecho psicoanálisis o que ha estado haciendo otras actividades a nivel terapéutico y que no lo han comentado nunca. Pero, ¿por qué te lo dicen a ti? Porque tú conoces exactamente ese código. Claro. Y al ver que le dices, ¿tú has vivido alguna historia que tenga que ver con? Y encuentran con que ese con se responde a algo guardado, ahí están dando con el clavo en ellos y se abren a contarlo. Muchas veces es esa la primera vez. Pero también, ¿qué ocurre? Que cuando están hablando, igual que hago yo, gesticulan, tú ves exactamente el instante, la parte de su historia que están contando y que lo están haciendo también a través de un movimiento. Cada parte de nuestro cuerpo, además de tener cada célula un código biológico, cada parte de nuestro cuerpo tiene un lenguaje que intenta expresar. Por ejemplo, yo te diría el dedo índice, podríamos decir, es algo que indica, que marca dirección, que habla de acusar. Por ejemplo, yo podría decir, eres el culpable de, que tiene, además, biológicamente, el agarrar, el oponerse, el trabajar guardando algo. Entonces, hay tanta riqueza en cada parte del cuerpo que si yo ahora estuviera hablando con alguien y de repente hace, no por un gesto o un movimiento, sino que se transforma en un movimiento estereotipado, que es algo, por ejemplo, que empieza a tocarse una parte de su cuerpo con mayor tensión que otra, podríamos decirle, aquí algo está pasando y se lo ponemos en una bandeja, mostrándole qué es lo que está ocurriendo. Tú imagínate que ahora viene alguien y está hablando de que no consigue pareja y empieza a hablar y hace este gesto, mírame. Empieza a hablar y solo puede hablar de eso cuando cierra sus pulgares hacia adentro. Biológicamente hablando, el pulgar realiza la oposición. Si yo quiero cerrar la mano y guardar algo, tengo que utilizarlo aquí. Simbólicamente hablando, el pulgar es afecto. Claro. El bebé, ¿qué hace? Claro. Está con el dedito en la boca, ¿no? Si yo tengo, para poder hablar de una pareja, tengo que hacer esto, voy a unir toda esa información. ¿Qué estoy guardando? ¿Qué se opone en mí? Claro. ¿Qué pasa a nivel de afecto? Y afecto en un bebé es mamá. Entonces me voy a preguntar, ¿yo tengo que esconder a mamá para poder hablar de una pareja? Claro. Y esto, puesto sobre la mesa, permite a la persona que vuelque algo hacia el exterior, algo que tiene en tensión en su interior. Es tan simbólico, ¿no? Qué maravilla. Y pensaba recién qué comunicación telepática que hay entre el profesional y el consultante, porque en realidad lo que yo creo que el consultante te está diciendo desde algún lugar, que corporalmente, que vos lo captás, claro, como que la mente funciona en la misma vibración. ¿Qué pasa con los animales? Mira, funciona, primero te digo una cosilla, funciona en la misma vibración porque tenemos unas neuronas maravillosas que son las neuronas espejo. Entre todo nuestro sistema frontal, el córtex de la frente y todo el sistema límbico que ha guardado las emociones desde el inicio de la vida, hay unas neuronas que se denominan espejo, que las investigó un neurobiólogo que es Giacomo Rizzolatti, trabajaba en Italia pero es de origen rumano.
y él se dio cuenta cómo los animales podían reproducir los comportamientos de lo que veían y que se les activaba una área cerebral concreta, que es la zona de las neuronas espejo. Y eso nosotros lo trasladamos a la terapia. Si un animal puede imitar, nosotros podemos imitar también. Claro, quiere decir que si la persona está frente a mí, por ejemplo, en una postura de decaimiento, y yo hago rapport, yo me coloco igual que el otro, y poquito a poco empiezo a llevarle hacia otro lugar, la persona también va a poder colocarse en otra posición, porque tal como yo le imito, el otro también me va a imitar a mí. O sea que tenemos una conexión maravillosa que además nos permite conseguir empatía con el otro, nos permite conectarnos desde otro lugar, y eso además nos lleva a entender en otro aspecto, ya no a nivel terapéutico, sino a nivel humano, claro, cómo podemos entender el sufrimiento del otro, no cargarlo, solo entenderlo, comprender lo que el otro está viviendo y sentir compasión. Y esto lo necesita la humanidad, necesita que tengamos una mirada un poco diferente sobre todo lo que ocurre, salgamos del juicio, de la crítica, de decir, ay no, esto lo ha hecho porque es un vago, esto porque es un atorrante, esto porque es que no no sé existe qué. Lo bueno y lo malo. Claro, que vivamos la vida desde otro lugar. Y los animales tienen unas neuronas espejos con sus amos, maravillosas, además de unas antenas enormes. Doy fe. Sí, igual que ocurriría en un niño, porque están sin filtros. Claro. No se ponen gafas, claro. Ellos no critican, no juzgan, no hacen nada de todo esto que hacemos los adultos. Y cuando captan que el amo, quien es la persona que está a cargo de este animal, pero que además lo siente como suyo, asumen muchas veces, y tendríamos que dar unas gracias enormes, solo que nos tenemos que encargar nosotros de nuestros conflictos, asumen los conflictos que nosotros vivimos y materializan las historias que no hemos podido gestionar nosotros. Qué maravilla, sí. Qué maravilla. Bueno, señora, vendrás muchas veces al programa porque yo estoy feliz de que estén acá en la Argentina, vivís en Barcelona, estás en varios lugares, México, Barcelona, Madrid, Argentina con la escuela. Y necesitamos mucho de esto y de tomar conciencia todos, donde, como empezamos el programa, que la enfermedad es un camino y agradecerla cuando la tenemos para saber qué nos está pasando. Y una cosa que me gustaría, para terminar, es cuánto podemos hacer las mamás, las abuelas o los seres humanos con nuestra próxima generación, para que no carguen historias de nuestros ancestros. Yo creo que esto es una obligación como ser humano, ¿no? Sí, yo entiendo exactamente lo mismo. Entiendo que desde el momento en que te das cuenta, que tomas conciencia de que estás enterado, de que tus comportamientos tienen influencia sobre todos los que están debajo tuyo, sobre tus hijos, sobre los colaterales también, pero sobre todo los que vienen por debajo, nietos, bisnietos. Yo creo que sería como decirlo desde otro lugar, es una irresponsabilidad no hacer algo por sanarte y por ayudar a que sanen los demás, y después por vivir de una manera en la que sabes que tienes una responsabilidad con lo que haces. Tenemos responsabilidad si robamos, tenemos responsabilidad si estamos viviendo de una manera poco sana, tenemos responsabilidad con cada uno de nuestros comportamientos. Antes de hacer una acción tenemos que mirar a qué nos dedicamos. Gracias, señora, gracias por pasar el programa. Gracias.